o aprendizaje 2, segundo capítulo de aprendizaje. La semana pasada, aló, ¿seguimos conectados? Sí, profesor. Profe, sí se escucha. Ahora ya encontré el... Bien, en primer lugar les envío las claves de la semana, como siempre. Ahí está. Vamos ahora sí a lo nuestro. Bueno, ¿qué es el aprendizaje cognitivo? Es otro enfoque. Aquí se organizan, o sea, se ha hecho una clasificación de teorías del aprendizaje. Como vimos la semana pasada, aprendizaje desde un enfoque o las teorías conductuales. Vimos los condicionamientos, clásico e instrumental. Ahora vamos a los aprendizajes cognitivos. ¿Por qué se ven aparte? Porque esta concepción es en primer lugar un poco más actual, aparece a fines de los años 70 y sigue desarrollándose en la actualidad. Implica de que hay procesos, hay una serie de instancias mentales y se han descubierto sus leyes y principios, y en ese procesamiento podemos encontrar la explicación de cómo aprendemos. Hay cambios, por lo tanto, en esos procesos cognitivos. Ahora la definición de aprendizaje pasa por definir el cambio que ocurre en la memoria, principalmente, en el pensamiento. Por eso vamos a hablar hoy día de esquemas mentales, de formación de conceptos, de pensamiento significativo, entre otros aspectos que implican procesamientos cognitivos o representaciones mentales o los cambios que produce nuestra mente, ¿no? de información que en su inicio fueron recepcionados por las sensaciones, pasamos a verlos ahora en términos de organización cognitiva más compleja, como la memoria, por ejemplo. Vayamos a eso entonces. ¿Qué aprendizaje vamos a ver aquí? Por ejemplo, los niños aprenden, aquí a la izquierda, los niños aprenden cuando exploran y a su propio ritmo van encontrando una serie de elementos que puede llegar a que ellos formen nuevos conceptos sobre lo que ven. Acá se le brinda al niño la oportunidad de explorar con una lupa. Al ver más de cerca a los insectos, él podrá comprender a su ritmo y, sobre todo, en función de las actividades que se le hace para que descubra qué es un insecto y su importancia, por ejemplo. En este caso, una mariposa. Pero también ocurre que a veces tenemos un golpe de vista, de repente se me prende el foquito y digo, ajá, ya sé qué hacer, ¿no? Hay una reorganización súbita de la información que estoy viendo, que no la veía antes, no encontraba la solución a un problema, pero seguí pensando en él de alguna manera y de repente cuando estaba relajado aparece esa sensación de que vino repentinamente y rápidamente la solución. Eso lo vamos a llamar insight, que es un concepto del alemán, que significaría en castellano más o menos como un ajá o una suerte de iluminación, un eureka. Pero también los niños, cuando manipulan las cosas y cuando observan y sobre todo cuando ven a modelos que son importantes para ellos o modelos significativos como un padre, por ejemplo, los niños tienden a imitarlo. Aquí encontramos otro tipo de aprendizaje cognitivo donde no encontramos, por ejemplo, estímulos reforzadores ni tampoco asociaciones de estímulos. El niño no asocia al padre con la máquina de afeitar, en absoluto. Lo que hace el niño es imitar el modelo y no requiere de reforzadores para continuar haciéndolo.
memoria de los alumnos a sus conocimientos preventiva. Vamos a esto entonces. Vamos a definir el aprendizaje cognitivo. Vamos a ver las teorías cognitivas del aprendizaje. Dentro de esas teorías vamos a ver el aprendizaje observacional. Luego vamos a ver algunas formas en que también se puede abordar estos temas en términos de estrategias de aprendizaje y metacognición, para terminar con el aprendizaje autorregulado y cooperativo. Bueno, ¿qué es el aprendizaje cognitivo? Tiene que ver con factores internos, es decir, a lo que nuestro cerebro, nuestros procesos mentales hacen con la información que ingresa por los receptores sensoriales. Entonces el niño escucha al profesor en el colegio o ve la pizarra y esa información va a procesarse por la percepción, el pensamiento, el lenguaje. Va a producir cambios en esa información, la mente va a hacer cambios en esa información y luego este nuevo procesamiento de la información va a originar conductas. Por lo tanto, la conducta observable, el niño responde a las claves del examen, el niño incrementa su capacidad de vocabulario, el niño encuentra solución a los problemas matemáticos. Esa conducta observable es producto del procesamiento previo en el cerebro, en la actividad cerebral, o, en otras palabras, de los procesos cognitivos. Por lo tanto, el aprendizaje cognitivo, podríamos decir, es el cambio que ocurre en los procesos mediadores o los procesos propiamente cognitivos. Por eso decimos, el aprendizaje es resultado de factores internos. Estos factores internos son los procesos cognitivos o procesos mentales que hemos venido estudiando. Atención, percepción, memoria, pensamiento, lenguaje, toma de decisiones, por ejemplo. Estos cambios ocurren en los procesos mediadores entre la recepción del estímulo y la respuesta. Como dijimos, los procesos mediadores, que no los podemos ver directamente, pero sí podemos investigarlos, estudiarlos y reconocerlos de forma indirecta, viendo cómo funcionan y cómo reorganizan o formulan las conductas. Al hacer esto podemos ver que los procesos cognitivos están entre la información que viene, la clase, por ejemplo, y la que sale, el aprendizaje propiamente dicho, viendo, por ejemplo, cómo los jóvenes exponen, cómo realizan investigaciones, pero ese es producto de un procesamiento mental. Está entonces al centro, por eso su nombre aquí de mediadores, al medio entre el ingreso y la salida de la información. El aprendizaje, por lo tanto, se da cuando adquirimos un nuevo esquema cognitivo. El procesamiento de la información cognitiva va a generar, por ejemplo, conceptos, va a generar el uso y el desarrollo de solución de problemas o de estrategias de solución de problemas, heurísticas, ¿no?, de uso de fórmulas, incremento del vocabulario. Entonces hay cambios cognitivos. O van a haber cambios también en la memoria. Van a haber reorganizaciones de la información en la memoria que permiten procesar la información de manera diferente, con mayor precisión o de manera más amplia, cuando pasamos de estudiar un tema, después a analizarlo y luego a sacar conclusiones. Eso es producto de que tenemos procesos cognitivos. Antecedentes de las teorías cognitivas, o sea, ¿cuándo surgen? Podemos encontrar que surgen o se originan con la teoría gestáltica, de la Gestalt, o de la teoría que desarrollaron
autores que se autodenominaban gestálticos, esto a inicios del siglo XX, encontraron, analizando animales primates, en caso, chimpancés, principalmente chimpancés, encontraron formas de aprendizaje. Un aprendizaje insight, ya aquí el monito no resuelve problemas encontrando que puede hacer algo, que obtiene una recompensa o asociando estímulos. Resulta que el famoso monito, no recuerdo ahorita su nombre exactamente, creo que era Coco, ¿no? O tiene un nombre parecido, Sultán, creo. El aprendizaje insight se encuentra en un chimpancé que estaba en esto primero fue una observación. El chimpancé estaba encerrado en su jaula y muy cerca de la jaula había una cesta con fruta. Y el mono, al ver esto, llamaba al cuidador, hacía gestos, no le hacían caso, sacaba su brazo entre las rejas, quería alcanzar la canasta, y luego de tanto buscar y al ver que no podía obtenerla, entraba en un estado de tristeza, de abandono. De repente se le encendió la mirada, porque vio que había también al otro lado de la jaula una rama. Coge la rama, le quita la ramita chiquita, la usa como si fuera una vara para alcanzar la cesta y la jala hacia su jaula y logra comer la fruta. Aquí la pregunta fue, ¿quién le enseñó al chimpancé a hacer eso? Había creado un instrumento para alcanzar la cesta. Ya lo traía de su vida en la selva, era algo que había descubierto, que había aparecido en ese momento. Entonces los gestálticos, como que los psicólogos de esa escuela, comenzaron a investigar de manera sistemática con monos que habían crecido en cautiverio y encontraron el mismo efecto. Los monos encontraban soluciones inéditas usando instrumentos y otros a situaciones problemáticas que no se debían más que a un cambio ocurrido en su mente, es decir, en la percepción y en el pensamiento principalmente. El eureka famoso del filósofo que encuentra repentinamente la solución y sale gritando eureka, ya encontré la solución, es exactamente lo que encontraron los psicólogos gestálticos. Y hoy día es cuando cualquier persona, después de buscar la solución a un problema y no encuentra la solución, después de unas horas, después de algunos días incluso, de repente viene la solución de forma repentina. Se ha encontrado que viene cuando la persona está ahora relajada, es como que el cerebro encuentra un nuevo enfoque, le buscó una mirada nueva a ese problema, que no lo hicimos obviamente al inicio, y eso le llamaron aprendizaje súbito o insight, que es una comprensión repentina y súbita de la solución a un problema. Después de esto podemos hablar viene la época cognitivista más posterior, de teorías cognitivas del aprendizaje, y vamos a encontrar el aprendizaje por descubrimiento de Jerome Bruner, el aprendizaje significativo de David Ausubel y el aprendizaje por el proceso de información, para terminar con el aprendizaje vicario o social. 4 tipos de aprendizaje cognitivos o teorías del aprendizaje cognitivas. Vamos a eso entonces. 4 teorías. Comenzamos por el procesamiento de la información. Entonces, cuando aparece la computadora en los años 40, 50, revoluciona el mundo con la presencia de la computadora, y que reformula la investigación científica a nivel planetario, cambia todo, las estadísticas, las matemáticas, sus aplicaciones sobre todo. Se llega a la luna gracias a la computadora porque se procesan informaciones de manera muy rápida y de mayor alcance por su complejidad. Cosa que a los seres humanos le podría tomar días enteros, semanas, la computadora lo hacía ahora en minutos o segundos.
Entonces, el descubrimiento de la computadora llegó a decir lo siguiente: como ya se resolvía problemas, la computadora, digamos, resuelve problemas matemáticos, lógicos y de razonamiento, incluso le gana la partida de ajedrez a un campeón mundial. ¿Por qué lo hacen? Aparece la hipótesis: la computadora se parece en algo al cerebro, ¿pero en qué? Se parece en que procesa la información. Si la computadora procesa la información, también lo hace el cerebro, o viceversa. El asunto es que desde aquellos tiempos hasta hoy día, esta hipótesis se le ha validado por completo. Incluso cada nivel o etapa de procesamiento ya la conocemos de manera muy exacta, sus leyes, principios y características de cada una, es decir, la sensación o registro sensorial, la atención, la percepción, la memoria, la recuperación de la información, el pensamiento y la toma de decisiones serían los procesos más importantes que hoy día se estudian, y entre los más importantes hay otros temas más, pero estos son los más fundamentales. Esta hipótesis de la metáfora de la computadora, hoy día vigente en un enfoque psicológico llamado enfoque cognitivo o cognitivista. Entonces, el aprendizaje sería cuando la información, al ser procesada, ese nuevo procesamiento puede llegar a estar almacenado, como ya ocurre en algunos milisegundos en la memoria, ¿no?, sensorial, o en la memoria de trabajo, algunos minutos, y más aún en la memoria a largo plazo, pero también en la percepción. Hay una reorganización de la información que es ayudada por la memoria, con el uso de esquemas de reconocimiento. Por lo tanto, ahí ya tenemos, digamos, cuando una persona, ¿cómo logran en tan poco tiempo poner la ropa en los almacenes de ropa? La que necesita pasar ya a ser vendida de remate porque tiene algún error. Le falta un botón, tiene el cuello rasgado, le falta bolsillos. ¿Quién hace eso? El que aprendió a reconocer esos errores y separa la ropa que va a ser vendida en remate y la que pasan a otro nivel. La persona aprendió a percibir errores. Eso es un aprendizaje cognitivo porque implica memoria y percepción. También, obviamente, en la memoria, cuando aprendemos una nueva palabra o sabemos ahora dar solución a un nuevo problema matemático, hablamos de eso, es posible de explicarlo a través de estas teorías. Otra teoría importante es la teoría de Jerome Bruner, llamada aprendizaje por descubrimiento. ¿Por qué se llama así? Resumamos la idea. ¿Qué es descubrir? A ver, ahora sí les pregunto a ustedes por el chat. ¿Qué es descubrir para entenderlo a Bruner? ¿Ver algo nuevo? ¿Algo así? ¿Aló? ¿Qué es descubrir? ¿Puede repetir, por favor? Por primera vez, claro. Descubrir es encontrar algo por primera vez. Pero descubrir, por ejemplo, se usa el término descubrir para hablar de descubrimiento de América, ¿no? Colón descubrió América. ¿Algo nuevo? Algo nuevo, pero usando procedimientos que no tenías antes. Aparecen formas de que tú puedes descubrir. No sabía Colón que podría llegarse exactamente a tal lugar, a tal distancia, pero logra, y a partir de ahí se descubre que no solo se puede ir una vez, se puede llegar desde otros ángulos y de forma más rápida y de regreso también. Así que se descubre, sobre lo que se descubre habrán otros descubrimientos incluso. Es cuando encuentro algo por primera vez, cuando hallo algo por una búsqueda, lo encuentro, ¿no?, que es una búsqueda nueva o relativamente nueva, y aprendo ahora a encontrar las cosas de esa forma o hallar la solución de un problema de otra forma. Ese es descubrir, entonces. Entonces, ese es el nombre que utiliza Bruner para darle nombre a este aprendizaje.
Entonces, ¿qué cosa quiere decir? Descubrir. ¿Qué dice Brunner? Si el niño descubre, aprende. Así de sencillo, aunque realmente su teoría es compleja, pero si queremos resumirla, podríamos decir para el examen que el niño que descubre, aprende. Si un niño aprendió, es porque antes logró un descubrimiento. Para aprender se debe descubrir. Entonces, el aprendizaje por descubrimiento es el aprendizaje que el niño realiza por una actividad o tarea que le brinde el docente. Obviamente que de manera espontánea se puede dar, pero Brunner lo haya estudiando niños en el colegio. El profesor le da una actividad al niño y esta actividad le permite descubrir información, conocimientos, estrategias. El niño descubre por su propia cuenta, a su propio ritmo. Es como cuando al niño lo llevan a un laboratorio, el profesor le enseña el instrumental y le comienza a enseñar parte por parte del experimento. Si le da tiempo al niño y este comienza a explorar, de repente comienza a encontrar relaciones entre las partes de ese experimento y el profesor solo tendrá ahora que decirles el nombre de lo que ocurrió en esa exploración. Y luego ya harán el experimento. Luego el niño hasta podrá ser capaz de exponer a sus compañeritos en el salón de clases ese experimento porque lo descubrió. Descubrió el uso de los instrumentos y el resultado final. Incluso el niño no sabrá por qué. Ahí entra el profesor a tallar, tendrá el profesor que explicarle por qué se dio tal fenómeno en el experimento, pero el niño eso simplemente lo va a sumar, ese membrete verbal, ese nombre a lo que ocurrió, el niño simplemente ahora lo llamará así, pero él descubrió el mecanismo por el cual lograr ese experimento. Y hay una secuencia en este aprendizaje, sí. La secuencia es, primeramente, se recolecta información. Por ejemplo, el profesor lo lleva en la universidad al campo al alumno. Vaya al campo, vaya usted a encuestar a las personas. Va con un instrumento que no conoce del todo, nunca lo ha aplicado. Ahora comienza a aplicar cada una de las preguntas de la entrevista. Comienza a encontrarle cada vez más sentido a hacer esas preguntas. Las enfatiza mejor. Luego, cuando ya tiene alguna información, comienza a organizar los datos por edad, por género, comienza a separar las respuestas correctas de las incorrectas y finalmente comienza a encontrar un significado a esas respuestas y ya llega a una representación del mundo. Ahora utiliza el instrumento original con mayor precisión y puede buscar y saber cuándo tener cuidado para que el instrumento sea adecuado y continuar el trabajo de investigación. Y luego solito podrá exponer al alumno los resultados, cómo se usa el instrumento, en qué condiciones se usa el instrumento y los resultados finales, en una exposición, por ejemplo. Solo el alumno investigando con una, obviamente, actividad que el profesor desarrolla o genera y bajo su supervisión puede lograrse esta secuencia. Entonces, esto implica que el profesor o los profesores conozcan a sus alumnos bien, conozcan sus formas de procesar la información, tengan conocimiento de psicología del desarrollo o evolutiva y utilicen esa información para plantear bien o adecuadamente los problemas. Por ejemplo, ¿qué harías tú si el instrumento que vas a investigar en el campo como estudiante universitario es recontra fácil, es muy sencillo? ¿Aprenderás algo? De repente no. O si te dan un instrumento excesivamente complejo que tú no lo puedes reconocer del todo, ¿vas a aprender o no? Posiblemente no aprendas mucho. Entonces depende de la planificación y de lo que el profesor no desarrolle adecuadamente para que se produzca el aprendizaje por descubrimiento en los niños. Entonces ese es el aprendizaje que el propio niño hace a su ritmo
bajo la supervisión del docente. Ahora vamos a ver otro aprendizaje significativo propuesto por Ausubel, que implica, a ver, ¿qué es significativo? Rápidamente se nos va el tiempo. ¿Qué es significativo, alumnos, por favor? ¿Qué es algo significativo? ¿Algo que tiene importancia o algo así? Ajá, muy bien, Luciana. ¿Quién más por el chat? En realidad es lo que dice Luciana, es importante, pero algo podemos resumirlo más todavía. Significativo es algo que significa de alguna manera. Significativo es algo que significa algo para la persona. Pero ¿por qué significa algo? ¿Por qué es significativo? Porque lo relacionas a una actividad, porque lo relacionas a una idea previa, porque ya lo conoces un poquito o lo reconoces. O sea, basta que sea un poquito significativa la información, y si eso lo usas, esta teoría dice, se aprende. Entonces, cuando un profesor va a dictar su clase, lo que tiene que hacer es utilizar la información que tienen los alumnos, que ya tienen en su memoria, que tienen en su conocimiento previo, y esa información utilizarla para, ¿no?, unirla al nuevo conocimiento que se va a impartir en clase. Por eso le llama significativo. Voy a poner un ejemplo. Una profesora de primaria quiere enseñar a sus niños lo que significa un animal mamífero. Para esto, previamente a la clase, muestra a sus niños imágenes y videos donde se ve animales que han de lactar a sus crías. Luego, en las clases, los alumnos pueden reconocer de forma más precisa lo que es un mamífero. Pregunto, ¿qué tipo de teoría sustenta lo que está desarrollando la profesora en este caso? Marca A, procesamiento de la información. B, por descubrimiento. B, significativo. ¿Qué marcas? Alumnos. ¿Por descubrimiento? Ya. ¿Qué tarea realizó el niño para descubrir a su propio ritmo? ¿Cuál es la tarea? Lo que la profesora hizo es darle información previa. Les hizo ver imágenes y videos. Eso no es descubrir, es asimilar información. Pero luego, ¿qué hizo la profesora? Utiliza esa información y otras parecidas que pueden darse en el alumno, porque le va a preguntar a la profesora, ¿has visto esto antes? ¿En tu casa tienes mascotas? ¿Lo has visto? Va a usar esa información previa para enseñar lo que es mamífero. Descubrir es hacer una actividad, ir en una secuencia, organiza información, la pone en acción, descubre. Hoy día se le llama al aprendizaje por descubrimiento, aprendizaje, por ejemplo, se le llama hoy día en las escuelas, ¿no?, aprendizaje por proyectos. El proyecto es la tarea y el niño aprende haciendo el proyecto. A ver, niños, vamos a reciclar las cosas acá en la casa de tal manera. Y luego los niños salen aprendiendo no solamente ecología, sino también saben leyes vinculadas a la biología. La tarea que hicieron les llevó a descubrir. El aprendizaje significativo no implica hacer cosas, sino utilizar la información que está en la memoria. Esa información, el conocimiento previo en la memoria, lleva a que puedas aprender mejor el tema. Un ejemplo me lo dio un alumno del centro pre. Una vez un alumno me dijo, profesor, yo soy bueno en biología, soy muy bueno, arraso con el examen en biología. ¿Y sabe por qué, profe? Me dijo, ¿sabe por qué?
porque yo vengo de la secundaria donde tuve un profesor de biología, ahora yo me acuerdo de él mucho, que nos enseñaba muy bien la biología. Por lo tanto, ese alumno llega al centro pre con información previa sobre el curso de biología que le permite tener clases significativas ahora en el centro pre, o más significativas. Y la pregunta salta por su propio peso. Profesor, ¿y cómo puedo hacer yo para que sea más significativa mi clase? Ir leyendo a la clase, ir desarrollando las prácticas a la clase, ir leyendo el manual o nuestras lecturas a la clase. El alumno que lee el material de clase previamente, y más todavía si resuelve los problemas previos a la clase, llega con mayores condiciones para aprender por significatividad, por aprendizaje significativo. Otro ejemplo es, ¿por qué se sugiere que los alumnos, antes de repasar un capítulo de un libro, lean primero la introducción o la presentación de un libro? ¿Por qué? ¿O por qué un buen lector hace eso? No necesitan que se lo diga. Un buen lector sabe que para que el capítulo que yo quiero leer sea más interesante, más enriquecedor, más comprendido, me viene a bien leer la presentación o introducción del libro, donde me dice qué cosas se va a hablar y cómo se hizo el libro, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la lectura del capítulo es diferente ahora cuando leo la introducción. Ahora es más significativa la información que leo por haber revisado previamente la información. Entonces, el aprendizaje significativo se produce al relacionar, ojo, de forma sustantiva, se relaciona un conocimiento nuevo, el conocimiento que el alumno trae en su memoria, sus conocimientos previos, con las ideas preexistentes, por lo tanto, lo cual se permite otorgar un sentido de la información. Entonces, la información preexistente o ideas que están en el conocimiento, que están en la memoria, se la relaciona con el conocimiento nuevo que quiere impartir el profesor. El profesor quiere hablar de mamíferos y tiene que antes ver si el alumno tiene ideas sobre lo que implica un animal, sangre caliente, sistema circulatorio, sistema nervioso, que permita reconocerlos como un reino y como una específica clasificación de los animales. Entonces, eso es aprendizaje significativo. Es porque significa algo, es porque ya tengo algo en mi memoria que me permite reconocerlo. Por lo tanto, se habla de saberes previos, es decir, conocimientos previos, memoria. El anclaje es la relación que lo hace el profesor con el conocimiento nuevo. Ahora ya podrán ustedes decirme, paso a ver si se ha entendido en este momento. ¿Qué aprendizaje más utiliza en el centro pre? Marca la clave. A, memorístico. B, por descubrimiento. C, significativo. De inmediato marca C. El aprendizaje que evidentemente se puede hacer, o se hace de hecho en el centro pre, es el aprendizaje significativo. El profesor pregunta antes de la clase, recuerda la información de la clase anterior, da ejemplos previos, significativo. Y esa es la crítica que se hace al aprendizaje por descubrimiento. Requiere más tiempo, requiere mayores recursos, ¿no? Laboratorios, investigaciones, asesoría del alumno. Es significativo dar información previa, principalmente. Muy bien. Entonces, características del aprendizaje significativo. Uso del razonamiento inductivo y deductivo. Con la información previa o saber previo, se trata de que haya un razonamiento, se utiliza los saberes previos para que se realice un razonamiento en base al conocimiento nuevo. De esa manera se van ampliando la información de conceptos, ¿no?
Y las características, la información nueva se relaciona con la estructura cognitiva ya existente, es decir, con la memoria. La estructura cognitiva es la memoria o un concepto previo o palabras previas del vocabulario, pero ahora aparecen nuevas palabras producto de ese razonamiento. Y finalmente la actitud y disposición favorable para extraer el significado del aprendizaje. Es decir, el alumno quiere aprender, de ahí que el niño necesita estar seguro, el niño necesita un ambiente adecuado y un profesor que les permita usar de manera amplia la información que ya tiene. Un niño cohibido, que es un profesor que no organiza su clase, no pregunta, difícilmente va a poner en marcha sus conocimientos previos para desarrollar nuevos conocimientos, es decir, aprendizajes significativos. Ahora vamos a otra teoría del aprendizaje, la teoría del aprendizaje observacional, social o vicario, tiene varios nombres, de Bandura. ¿Cómo podemos resumir este aprendizaje? El ser humano copia. Disculpe, ya se fue la imagen. El ser humano copia, voy a hacer una palabra un poco aparentemente brusca. El ser humano es copión. Copiamos a modelos. El niño imita y al imitar aprende a hacer eso que hace el adulto. Por lo tanto, el aprendizaje es cuando el niño interactúa con un adulto u otra persona u otro niño mayor o incluso de igual edad y lo imita. Entonces, ¿por qué el niño atiende a algunos para aprender copiándolos y no a otros? Porque el niño atiende los modelos o aquello que va a copiar al adulto, puede ser un hermano mayor, el niño, lo atiende porque es significativo para él, significativo por alguna razón, porque es el profesor, porque es el padre o la madre o el hermano mayor. El niño imita a los modelos que son significativos para él, para su vida, como niño, como persona. El asunto es que no solamente los niños, toda la vida en los seres humanos, toda la vida en el desarrollo evolutivo, hacemos imitaciones. Por ejemplo, los jóvenes preuniversitarios o universitarios en algún momento van a comenzar a imitar a sus profesores que ellos más conocen o admiran. Van a comenzar a imitarlos cuando tienen que hacer sus exposiciones. Ya a mitad de carrera ya la exposición es mucho más fuerte. Comienzan a imitar los gestos, la forma de articulación de las palabras y la forma de exposición que toman de sus profesores. Imitan a sus profesores, los alumnos. Digamos que es cierta la frase que se usa, todo profesor es un modelo para sus alumnos, pero realmente es mucho más amplio. Todo adulto es un modelo para la nueva generación. Entonces, también por eso se le llama social, porque el niño imita a lo que está fuera de él, que es el modelo, lo imita y lo reproduce, por lo tanto. De ahí que el aprendizaje dependa principalmente de la atención que el niño le presta al modelo, y esa atención va a llevar a que lo copie, o sea, lo archiva en su memoria lo que está atendiendo y luego lo imita. Por lo tanto, se necesita un modelo a cual prestar atención. Esa atención lleva a retener la información del modelo copiado, luego se reproduce o ejecuta, y esa ejecución hace que el niño diga, lo estoy haciendo bien, lo estoy reproduciendo o no. Sencillamente, si ve que lo reproduce, lo continúa haciendo, y ese es el aprendizaje observacional. A ver, un padre de familia, todos los días prácticamente que sale a trabajar, se despide de sus niños, pero un día por la mañana
va a colocarse su saco, que siempre lo hace, se pone su saco al señor antes de salir a trabajar, pero no le encuentra su saco, no estaba en el sofá que lo deja. Y de repente ve que su niño, el menor, se ha puesto el saco. Se lo ha puesto. Y el niño juguetón no le quiere dar el saco a su papá, así que él está pidiéndole el saco detrás de él. Pregunto, ¿quién le enseñó a ponerse el saco al niño? Aló, ¿quién le dijo primero esta manga, después por acá, y después te Nadie. Nadie. Pero en términos de aprendizaje que estamos estudiando, ¿qué teoría explica ese aprendizaje? La de observación. El aprendizaje por observacional, vicario o social. El niño me estuvo mirando siempre, atendiendo al padre cómo se ponía el saco y ahora lo hace él solito. No necesita reforzamiento. Incluso el niño solamente debe saber que está reproduciendo el modelo, ¿no? Y puede continuar haciéndolo o no. Es una cuestión vinculada más a que él logra la copia respectiva. Ahora hay otros conceptos implicados en el aprendizaje cognitivo que tienen que ver con estrategias de aprendizaje. O sea, podríamos decir que son formas adecuadas, una clasificación de cómo aprendemos con el estudio, con la actividad educativa o en el estudio, como por ejemplo en el centro pre. ¿Qué estrategia de aprendizaje utilizas para aprender? Bueno, eso que haces para aprender se lo puede clasificar como estrategia de aprendizaje. Por ejemplo, repaso implica repeticiones simples y acumulativas. Por ejemplo, subrayar, destacar o copiar. Cuando subrayas, estás haciendo repaso. Porque cuando subrayas, estás repitiendo el concepto que estás subrayando o los conceptos que subrayas o la idea principal que subrayas. Ese repaso va incrementando, acumulando información en tu memoria. Pero también puedes elaborar. Por ejemplo, haces parafraseos. Tratas de repetir con tus propias palabras el concepto vertido en clase. Si hay un alumno que te escucha o tu mejor amigo te escucha, te podrá decir, y sí está leyendo el material, dice, oye, sí, lo que has dicho se acerca mucho y se te entiende muy bien lo que quieres hacer. Si parafraseas, la información va a quedar mucho más estable en tu memoria y por mucho más tiempo. Hacer rimas también. Usar imágenes a las que asocias lo que estás realizando. O utilizar palabras clave para luego asociarla o construir sobre ellas. La definición es elaboración. Implica, por lo tanto, procesamiento. Ya no solo simple copia, sino es un procesamiento activo de esa información. Puedes hacer una elaboración compleja cuando haces inferencias, cuando haces un análisis crítico de algo, cuando eres tú autocrítico de ti mismo y te dejas de cosas, como dice el refrán, y comienzas a reconocerte lo que estás haciendo, no, eres crítico contigo mismo y reconoces, estás haciendo una inferencia. Ah, ya, por hacer esto y lo otro, es que no tuve mi puntaje. Por hacer esto y lo otro, he logrado un buen puntaje. Estás haciendo una inferencia, una conclusión. Hacer resúmenes también, hacer analogías o metáforas implica una elaboración más compleja y asegura más el aprendizaje. Pero puedo llegar también a hacer organización de la información. Hago ahora más bien una organización de la información usando categorías. Por ejemplo, un mapa conceptual parte de un concepto central. Encuentra conceptos secundarios y así sucesivamente. Un cuadro sinóptico también. Un esquema con filas y columnas también. Entonces, clasifico usando un organizador gráfico, por ejemplo, o hago jerarquías, hago listas. No tengo por qué dominar una técnica. Cuando haces una lista de conceptos, de acuerdo a su importancia, sería suficiente. Has hecho una jerarquía ahí. Has organizado la información viendo cuál es la más importante hasta la menos importante.
Puedes usar técnicas como los mapas conceptuales o similares. Perfecto. Ahora en internet se están ofreciendo una serie de modelos y esquemas para copiar y ya al toque nomás organizas. Ahí, por ejemplo, ya es un abuso. Un esquema ya elaborado previamente lo usas para organizar la información. Los resultados no serán los mismos de que si tú creas y organizas la información por ti mismo sin tener que usar necesariamente lo que ya otros han elaborado. Y finalmente la supervisión de la comprensión. Y esto es lo que diferencia a los alumnos del centro pre. ¿Quién va a ingresar? ¿Quién en el examen se acuerda de la información? Bueno, aquellos que no necesariamente porque conocen la teoría, pero son los que han elaborado más la información, los que han organizado mejor la información y sobre todo los que han supervisado mejor la comprensión, los que practican con reloj en mano la práctica del examen, prácticas de examen. En grupo, se miden el tiempo, son realistas y van buscando que mejorar. Diferente al alumno que recién descubre que no le va bien a puertas del examen o de los exámenes y no hacen mucho por resolver y darle solución. La supervisión implica que yo descubro que tengo una deficiencia y hago algo para resolverla. Control y evaluación. Preguntas de verificación, por ejemplo. ¿Realmente he aprendido esto? No importa, pasa al siguiente tema. Error. Tengo que verificar que logré aprender el tema. No paso a otro si no lo domino, diría un estudiante que aplica la supervisión. Resolución de prácticas o exámenes, por ejemplo, pero ojo, de forma sistemática. Y validación de la calidad del aprendido también con un examen previo, por ejemplo, hecho por el propio alumno. Ahora hay otros conceptos importantes que tienen que ver con la metacognición, pero también con el aprendizaje cooperativo. La metacognición implica, su nombre dice meta, superior a, está sobre encima de la cognición. ¿Hay algo superior a la cognición? Digamos que metacognición es la forma en que usas tu cognición. Usas conscientemente tal información o realizas tal aplicación de procesos cognitivos para lograr algo que te permite tomar decisiones para estudiar. Por ejemplo, el alumno antes de estudiar analiza la información que tiene que estudiar y luego de analizarla decide de qué manera estudiar. O por ejemplo, analiza la tarea que tiene que realizar y luego de analizarla decide qué hacer. Cuando decide qué hacer, está usando la metacognición. Pongo un ejemplo. Los alumnos ingresantes, cuando ingresan por primera vez a la biblioteca, dicen, wow, cuántos libros, qué bonito, yo quiero leerlos todos. Sabemos muy bien que eso no es posible, no se pueden leer todos los libros de la biblioteca. Pero si tú la veas cómo hace un alumno de últimos ciclos cuando ingresa a la biblioteca, separa o pide algunos libros y de esos 3 o 4 que pide, de uno de ellos decide leerlo un poco más y luego de uno solo decide qué capítulos reproduce y se los lleva porque con eso podrá aprobar el curso. Como ves, entre los dos hay una amplia diferencia. En el primero supone que puede llegar a aprender todo leyendo y eso cosa que no es posible. En el segundo es más estratégico, organiza su información en base a lo que ya conoce, usa sus procesos cognitivos, selecciona y decide. Tenemos una mayor metacognición. Que permite la metacognición planificar mejor. Me anticipo sobre los objetivos que me proponen del curso. Yo planteo mis propios objetivos, mis tiempos y jerarquías para aprender. Busco formas de controlar el avance. Veo que tengo que culminar con un producto en cada etapa del estudio. Verifico avances de objetivos, factores facilitadores y obstructores.
Por ejemplo, apago el celular cuando tengo que hacer tal resumen, porque nadie me va a interrumpir, diríamos, ¿no? Y finalmente también evalúo, comparo resultados, ¿no? Puedo ver en un momento del control que no logro desarrollar un punto, estoy ahí evaluando y paso a evaluar con mayor precisión para darme cuenta por qué no logro avanzar. Para eso, obviamente, estoy usando recursos cognitivos. A eso le llamamos metacognición, que se aplica también a nivel cooperativo. Cuando se hace un trabajo en equipo, el alumno, uno aprende del otro, del 2, el 3 y el 4, y el alumno 4 aprende del 1. Si él aplica un tipo de estrategia para estudiar y se hace comprensible el tema, los demás van a hacer lo mismo o van a sumarlo a sus repertorios cognitivos. De ahí la importancia del trabajo cooperativo. O uno de ellos expone una parte del tema que van a desarrollar y después los demás le plantean de que pudo haber dicho lo otro, lo uno, lo otro, o utilizado tal o cual ejemplo o esquema, y todos se enriquecen cognitivamente. Muy bien, hasta acá entonces hemos preguntas, hasta acá para pasar. Ya, un ratito, por favor, un instante. Sí, a ver. A ver, me dices cuál te refieres, ¿a aprendizaje cooperativo o a autorregulado? El aprendizaje autorregulado es cuando el alumno estudia solo utilizando metacognición. Planifica, tiene horarios que cumple y supervisa, analiza si cumple o no tal etapa de su trabajo intelectual, lo que llamó un autor la aventura del trabajo intelectual. Él mismo aprende con sus recursos cognitivos. La experiencia de hacer eso va creando un alumno, un futuro profesional, ¿no? Capaz de seguir desarrollando más conocimientos. Su propia cognición autorregula su avance. De ahí que los alumnos tienen que desarrollar, lo quieran o no, en un momento ensayos, monografías, investigaciones y finalmente sustentar su tesis. A través del aprendizaje autorregulado podrá llegar a hacerlo con la metacognición. Y también esto mismo se utiliza con grupos. A eso le llamamos aprendizaje cooperativo, ¿no? Las estrategias cognitivas son tomadas por los otros cuando la ven en la práctica, las pueden tomar y las reproducen o usan sus propias experiencias para ampliarlas y dominan nuevas estrategias de aprendizaje. Vamos a ver un ejemplo. José es un padre de familia que tiene un hijo adolescente a quien siempre le aconseja que no beba ni fume. Sin embargo, son varias las oportunidades que su hijo lo ve fumando y bebiendo. Por ello, podemos indicar que si el hijo sigue el mal ejemplo de su progenitor, se daría el aprendizaje llamado, ya que el padre sería él en este tipo de aprendizaje. Obviamente estamos hablando de que el niño está copiando, el hijo copia al padre. Es observacional, pero no hay reforzadores, pero sí vicario cuando se convierte en un modelo el padre, es la D. Bien, jóvenes, muchas gracias. Nos vemos en la siguiente reunión, se nos fue el tiempo. Hasta luego, Muchas profe, felicidades. gracias. Hasta luego, felicidades a ustedes.